Hola Hispanoamérica, muy buenos días, tardes, noches, soy Carlos Garcés en su programa El Corazón de mi Patrimonio. Y bueno, pues antes que nada quiero decirle hola, muy buenos días a mis compañeros, a Alex Pérez, el productor de Enlace, a Aldo en los controles, ahora sí estoy mucho más acompañado que otros días, y bueno, pues también buenos días a Jennifer Olivares, quien es abogada fiscalista de la firma Creston BCG aquí en la ciudad de Puebla, y a Juan Espinosa, que nos acompaña todos los viernes en este programa que hacemos enfocado y con el firme propósito de ayudar a las empresas a tener un mejor desempeño, específicamente a las pequeñas y medianas empresas, que es en donde pues hay una área de oportunidad importante para que seamos más productivos y bueno, tengamos una nación más sólida, tanto económicamente como en temas de felicidad, ¿no? En la medida que a todos nos va bien, pues sí, estamos más contentos. Entonces, pues de entrada, pues me gustaría, Juan, que nos hicieras favor de presentar a Jennifer, sí, claro, y a platicarnos y a describirnos el tema del día de hoy, que desde que me lo enviaste me pareció un tema muy interesante y muy útil para nuestro auditorio. Claro que sí, Carlos, buenos días Jennifer, buenos días a nuestros radioescuchas. Vamos a platicar sobre un tema bien interesante. Antes les presento a Jennifer. Jennifer es abogada, fiscalista, enfocada a todo el tema de pues litigio fiscal y cuestiones de que tienen que ver con procedimientos legales en la parte fiscal, ¿no? Es abogada y está participando con nosotros en la firma. Y bueno, hoy vamos a platicar, Carlos, de un tema que es los embargos de las cuentas bancarias, sí, por parte de la autoridad fiscal. Te comentaba yo al inicio que es un tema pues que en los últimos años yo creo se ha puesto muy de moda, por así decirlo, los embargos de las cuentas bancarias de las empresas o de personas físicas, y que muchas veces el contribuyente no sabe ni por qué se la embargaron, ¿no? La autoridad, de repente llega y ya no puedo mover mi dinero, ¿no? Está todo congelado. Mi dinero, y el banco pues nada más se concreta diciendo pues que hay una orden de inmovilización, ¿no? Entonces ese es el tema que vamos a tratar este día. Jennifer nos va a platicar un poco sobre el tipo de los tipos de inmovilización de cuentas bancarias, qué hacer, ¿no? Qué hacer en caso de una inmovilización de la cuenta bancaria, cómo proceder para poder liberar este tema, y también lo más importante, que es el objetivo del programa, es pues ayudarle al contribuyente, a nuestros radioescuchas, a evitar o cómo evitar que suceda este tema, ¿no? No hay que olvidar que nos inmovilicen una cuenta bancaria, pues tiene muchas repercusiones en la empresa, ¿no? O en nuestra actividad diaria. Por supuesto va a afectar inmediatamente la liquidez, ¿no? Se te podrán generar problemas de pago a proveedores, de pago de nóminas, en este próximo mes que se avecina, pues el tema de aguinaldos, el tema de PTU en mayo. Entonces se vuelve bien complicado la operatividad de una empresa, el hecho de que la autoridad pueda inmovilizarlo, ¿no? Entonces vamos a platicar de este tema. Jennifer, sí, así que tú nos vas a echar la mano claro que el día de hoy, y adelante, ¿no? Empezamos. Así es, Juan, es un tema sumamente importante que todos los contribuyentes, empresarios, personas físicas y morales pues deben de estar atentos, porque como bien decía Juan, el contribuyente llega a la institución bancaria, quiere hacer algún depósito, alguna transferencia, y ¿qué es lo que le dicen? ¿Sabe qué, señor? Su cuenta está bloqueada, y ni siquiera le dicen que es por una autoridad fiscal, Lo que le dicen es por una instrucción judicial, y eso pues muchas veces es equivocado. Y espanta. Sí, claro. Que te digan que no judicial ya te la inmovilizó. Y no salgo del banco solito, voy a salir acompañado directo al reclusorio. Sí, yo te voy a hablar un poco de mi experiencia como jefa en el área de quejas y reclamaciones de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Es un organismo autónomo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda, y ahí es donde se reciben todas las quejas en materia fiscal. Y fíjate que más del 30% de las quejas eran por este tema, por inmovilización de cuentas bancarias. La gente normalmente piensa que inmovilización de cuentas bancarias se refiere a cualquier embargo. Sin embargo, no es así. Tenemos diferentes tipos. Puede ser un aseguramiento precautorio o embargo precautorio, un embargo dentro del PAE, y después hablamos qué es el PAE, y un embargo ya cuando es una transferencia de fondos. Respecto al primer punto, el aseguramiento precautorio, como sabemos, los contribuyentes estamos obligados a presentar ciertas declaraciones, a efectuar pagos provisionales, y la autoridad a su vez tiene la facultad para ejercer revisiones, llámese visita domiciliaria, llámese revisión de gabinete, y ahorita lo que está muy en moda pues es la revisión electrónica. Entonces, dentro de sus facultades, cuando es una visita domiciliaria,
por ejemplo, llega y va con la orden de visita y a su vez levanta un acta de inicio en donde solicita que se le presente la contabilidad. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces el contador lo que hace es, ok, voy a reunir toda la información, o, ¿sabes qué? Hago caso omiso, pienso que nadie vino, que por supuesto es una actitud sumamente errónea, pero la autoridad, dentro de sus facultades, está que si el contribuyente no quiere presentar esta contabilidad, bueno, pues puede inmovilizar las cuentas bancarias. Entonces estamos hablando que ni siquiera hay un adeudo, ni siquiera hay un crédito fiscal firme, simplemente hay una actitud por parte del contribuyente, digamos que para obstaculizar las facultades de la autoridad. El artículo 43 del Código Fiscal establece que puede haber un aseguramiento precautorio, por ejemplo, cuando hay una obstaculización del inicio de facultades, que es lo que te decía. También cuando el contribuyente se encuentre como desaparecido o sin localizar, que muchas veces esto trae confusión, porque es lo mismo. La autoridad va e intenta llevar un documento, un citatorio, una notificación, y lo que pasa es que la persona que atiende, a veces puede ser un policía, puede ser una secretaria, pues niega a recibirlo. Y el contribuyente, el representante legal, el empresario que lleva todo el orden de la empresa, pues nunca se entera. Y eso da lugar a una inmovilización de cuentas bancarias. Entonces, en un primer momento, sí, la invitación es que cualquier empresario dé la orden precisa que si se va a recibir, o sea, para empezar, sí se tiene que recibir cualquier documento de la autoridad, porque a veces erróneamente los contadores recomiendan, ¿sabes qué? Mejor tú no recibas nada y tú di que no estás aquí, pero no, porque eso se puede presumir como una actitud en donde el contribuyente se encuentra como desaparecido o sin localizar, y eso trae consecuencias, pero muchas, inclusive se puede equiparar a un delito fiscal, a una defraudación, y eso inclusive pues da consecuencias penales. Entonces, primero, pues la invitación es en recibir cualquier documentación y atenderlo, bueno, pues con el contador, con el abogado, de preferencia fiscalista, porque pues a veces llaman hasta al abogado laboral, al abogado penalista, y pues no. Además, déjame decirte, Carlos, que en temas de cuestiones de revisión con la autoridad fiscal hay que ser muy exigentes con las fechas compromiso, ¿no? Los plazos que nos da tanto el código como la autoridad, pues que debe de seguirlos, pues hay que estar bien abusados de que no se nos pasen los términos, los tiempos que nos da la ley, el código fiscal, para que no suceda lo que está platicando Jennifer, ¿no? Es como anticipar un comportamiento. Exactamente. Es como tienes una actitud de no colaborar, pues entonces pues te voy congelando tus cuentas. Sí, ¿no? la autoridad lo ve como una sanción, como una llamada para que ahora sí le prestes atención. Es eso que es una medida de premio, debería de ser la última opción que tiene la autoridad, pero lo que es cierto es que lo hace con una frecuencia que bueno, es más cotidiano de lo que imaginamos. Yo creo que también es un tema de espantar al contribuyente, ¿no? Así es. La gente se espanta, ¿no? Que te inmovilicen tus cuentas bancarias te espanta, y pues empiezas a reaccionar de manera, pues, a ver qué quiere la autoridad, y hasta estás dispuesto a hacer lo que no debes de hacer en derecho, ¿no? Porque claro, existen leyes que protegen los derechos. Oye, y esto está fundamentado, es un sí, derecho claro, que tiene la autoridad, ¿no? Sí, está dentro de sus facultades. Nada más que lo utilizan de una forma más como intimidatoria y sin justificación, porque lo que establece la ley es que debe de oponerse físicamente, o sea, y de acuerdo a la interpretación ya de la Suprema Corte, es que debe haber una obstaculización física, y entonces esto es lo que no puede comprobar, claro, porque no es que el contribuyente se esté oponiendo. Muy interesante que estamos platicando con la abogada fiscalista Jennifer Olivares y el contador Juan Espinosa de la firma Creston BSG aquí en la ciudad de Puebla, y esto tiene que ver con la inmovilización de las cuentas bancarias, que bueno, así como para recapitular un poquito, lo primero que debemos de hacer para evitar este tipo de situaciones es siempre atender los requerimientos de la autoridad fiscal,
¿no? Ese es como el Una primer primera paso. recomendación. Y bueno, pues estar atentos a que si esto llega a suceder, no hay que ver esto tan catastróficamente, sino simplemente empezar a hacer las gestiones que se tengan que realizar. Sí, claro, esto tiene una solución, porque como bien estábamos comentando, es como una sanción, ¿no?, que hace la autoridad pues para que, no sé, presentes una contabilidad o hagas cierta acción. Entonces, cuando tú realizas esto, lo que tiene que hacer la autoridad es mandar un oficio a la Comisión Nacional Bancaria de Valores y levantar el aseguramiento precautorio, cosa que tampoco hace. ¿Qué debería de hacer? Que debería de hacer. La inmovilización bancaria sigue aunque tú hayas corregido la situación, ¿no? Y por eso... Pues esto sí está complicado. Sí, y por eso es que las personas, los contribuyentes, pues acuden a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. O sea, si estamos bien asesorados, nos inmovilizan nuestras cuentas, atendemos a la autoridad, pero también hay que asegurarnos que la autoridad mande ese documento para levantar Sí, así es, porque el procedimiento es cuando la autoridad quiere embargar o inmovilizar las cuentas bancarias, tiene que mandar un oficio forzosamente a la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Lo que hace es que se inmovilicen todas las cuentas bancarias, el nombre y el RFC. Y lo que hace después la Comisión Nacional Bancaria es mandarle todo un listado. ¿Sabes qué? Tiene cuenta en Bancomer, tiene cuenta en Banorte y todas las cuentas bancarias. Entonces lo que hace la autoridad es inmovilizar todas. O sea, podemos estar hablando, bueno, si es un embargo en un procedimiento administrativo de ejecución, quizá el crédito fiscal pues puede ser una multa de 1,000 pesos, pero la inmovilización va a ser por todo, Muchas veces es lo que piensan los contribuyentes. Bueno, pues el adeudo es por 5,000 pesos, hay que me inmovilicen los 5,000. No, y ni siquiera es solo por una cuenta. O sea, podemos estar hablando de cuentas bancarias en donde reciben pensión, cuentas bancarias que van designadas a los alimentos para la familia, y claro, propias del negocio. Entonces estamos hablando de una afectación muy grave al patrimonio. Y sí, cuando el contribuyente corrige, pues bueno, la autoridad fiscal lo que tiene que hacer es a su vez mandar el mismo oficio a la Comisión Nacional Bancaria de Valores y decirle, ok, ¿sabes qué? Ya puedes levantar ese aseguramiento precautorio. En el caso de que no lo haga, normalmente lo que se sugiere es presentar un escrito al Servicio de Administración Tributaria y a la par presentar una queja en la PRODECON para darle celeridad. Ok, entonces, ¿cuál consideras que es el procedimiento más adecuado ya una vez que yo voy al banco y me dicen sus cuentas están inmovilizadas por una orden judicial, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Informarse primero si con el contador, si es que se tiene, si estamos sujetos a alguna visita domiciliaria, si ha llegado alguna notificación. Con el contador de mi empresa, pues le digo, oye, ¿ha llegado algo que no hayamos atendido? Sí, eso es lo primero. En el caso de que te diga el contador, ¿sabes qué? Yo no he recibido nada, entonces es acudir a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, se levanta una queja y la Procuraduría tiene la obligación de mandar un oficio a sus oficinas centrales del SAT. Y el SAT tiene que informar, porque puede ser de la local de servicios al contribuyente de Puebla Sur, puede ser de cualquier administración local. Entonces, el SAT tiene que informar por qué se hizo esa sí, o sea, si hablamos legalmente, debería de haber una notificación por parte de la autoridad. O sea, sin importar cuál haya sido la causa, debe haber un aviso, pero no lo hay. Otro tipo de inmovilización de cuentas bancarias es en el embargo, ya dentro del procedimiento administrativo de ejecución. Eso es cuando ya tienen un crédito fiscal o un adeudo. Digamos que ya hubo toda una visita domiciliaria, ya estuvo atendida o no por el contador, y de ahí la autoridad refiere que hay ciertas diferencias, que hay observaciones y por lo tanto en una resolución determinante finca un crédito fiscal, es decir, un adeudo. El contribuyente tiene 30 días para presentar un medio de defensa, ya sea el recurso de revocación, que es ante la misma autoridad, o juicio contencioso administrativo, que es ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
En caso de que no presente ningún medio de defensa dentro de los 30 días, bueno, pues la autoridad legalmente tiene la facultad de iniciar facultades de cobro, así se llama, y es a través del procedimiento administrativo de ejecución. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Bueno, pues la autoridad llega con un citatorio para que, en caso de encontrar al representante legal de la empresa, para que al día siguiente espere a una diligencia que se llama de requerimiento de pago, mandamiento de ejecución o embargo. Por lo tanto, si el contribuyente no hizo alguna presentación de medio de defensa o no garantizó el crédito fiscal, pues la autoridad lo que procede es a ejecutar, ¿no? A embargar. Cobrar. En caso de que el contribuyente no exhiba el pago. De acuerdo al Código Fiscal de la Federación, se supone que debe de seguir un orden, es decir, primero pues dinero, luego metales preciosos, a la hora del embargo. Pero lo que yo también vi en mi experiencia es que se les hace más fácil a los ejecutores de la autoridad fiscal irse contra las cuentas bancarias. ¿Sabes qué? Como no me estás exhibiendo ningún pago, pues me voy y te embargo cuentas bancarias. Eso también es otra causa por la que puede haber una inmovilización de cuentas bancarias, y eso es totalmente legal si es que no podemos demostrar que tratamos antes de exhibirle dinero, alguna fianza, bueno, si es que se tiene, no sé, alguna escritura, la factura de mi coche, o sea, eso es lo que pasa. Y también, pues ahí el contribuyente se ve molestado en su patrimonio de manera, pues, muy, muy, muy importante. Claro, yo creo que es importante, por lo que nos está platicando Jennifer, que le demos seguimiento a los temas de Hacienda, ¿no? Hasta ahorita hemos platicado la inmovilización de las cuentas bancarias antes de una conclusión de una visita, ¿no? Es decir, la autoridad te inmoviliza tus cuentas bancarias antes de que te determine un crédito fiscal. ¿Por qué? Pues como para advertirte, como para presionarte, y lo hace, ¿no? Y el segundo caso en donde te puede inmovilizar cuentas bancarias es porque ya te hizo una revisión, ya te determinó diferencias en los impuestos y ahora no me has comprobado el pago, no has hecho ningún procedimiento de defensa, te embargo o te inmovilizo las cuentas bancarias, ¿no? Entonces ya vamos dos temas, ¿no? Digamos que en este segundo tipo, lo que yo recomiendo es que sin duda se impugne cualquier resolución de la autoridad. Hablando de una resolución determinante derivada de facultades de comprobación, bueno, hay que recordar que si se presenta el recurso de revocación ante la misma autoridad, que si hablamos del SAT es con la Administración Local Jurídica, y de Finanzas ante la Procuraduría Fiscal, de acuerdo a nuestro Código Fiscal de la Federación, no hay que presentar una garantía, no hay que garantizar el crédito fiscal. Por lo tanto, en el transcurso de lo que se resuelve el recurso, bueno, pues el contribuyente no tiene que presentar garantía y se suspende el procedimiento administrativo de ejecución, es decir, que el contribuyente no va a ser molestado en relación con facultades de cobro. De cualquier forma se requiere siempre de un abogado, ¿no? O bueno, de ver esto con nuestros contadores. Sí. ¿No? Entonces, haciendo una recapitulación, veamos que lo más importante es que cuando recibamos cualquier aviso o cualquier solicitud de información por parte de la autoridad, estemos siempre atendiéndolos adecuadamente para que, bueno, pues no sucedan estas cosas de que nos inmovilizan nuestras cuentas y luego esto se complica. Pero ya una vez que nos inmovilizaron, lo primero que debemos de hacer es mantener la calma, ¿no? Eso no quiere decir que nos estén de ahí llevando ya a una situación mucho más complicada como puede ser la cárcel, ¿no? Que eso es un poco, yo creo que parte del proceso intimidatorio. Y entonces tú nos comentabas que lo que debe de hacerse es, en primer lugar, preguntar a nuestro contador: oye, ¿hay algún requerimiento que no hayamos atendido?, para empezar a encontrar qué es lo que pudo haber sucedido. Pero lo más importante es que nos acerquemos con un especialista, con un abogado que domine estos temas, que entienda cómo se maneja esta situación de los créditos fiscales y la relación con la Secretaría de Hacienda, ¿no?
Sí, sé que la primera cara normalmente cuando se piensa en autoridad fiscal o SAT, pues es el contador de la empresa, ¿no? Y un contador pues siempre es necesario. Y por eso cuando se dan esos temas, pues a quién hay que preguntarle, al contador. Pero también el contador yo creo que debe de estar consciente de las limitantes, ¿no? Y pues estar en pro del contribuyente. Entonces, pues si ya estamos hablando de un tema más legal, pues sí atender el asunto con un abogado fiscalista. Déjame agregar en relación con el embargo dentro del procedimiento administrativo de ejecución que el contribuyente también tiene derecho de hacer una sustitución de garantía. Esto es, si bien es cierto que pudieron haberle embargado las cuentas bancarias, también lo es que el contribuyente puede presentar un escrito, por ejemplo, mostrando una factura de un auto o alguna escritura, o sea, para sustituir esa garantía que en su momento fue a través de las cuentas bancarias. Es un derecho y que a veces pues la autoridad también es omisa. Sí, no te explica que ese es un recurso que tú puedes utilizar. Sí, o sea, no es exclusivo, porque en ese momento el ejecutor dijo, no, pues con las cuentas bancarias, ¿por qué no me estás exhibiendo ningún pago? Y ya esto quedó definitivo. No, el contribuyente puede acudir y hacer una sustitución de garantía y eso es totalmente legal. Claro, pues para evitarse todos los problemas que pueda traer en su patrimonio. Finalmente, otro tercer tipo del que podemos hablar ya es un embargo, pero donde hay transferencia de fondos y es totalmente legal. Ahí también debe haber un aviso, bueno, se supone que en todos los casos debe haber un aviso de la autoridad fiscal, una como notificación de las razones y la justificación por lo cual está inmovilizando las cuentas bancarias. Pero ya en este tercer tipo ya es una transferencia de fondos y es porque no hubo ninguna sustitución de garantía y entonces pues ante no haber pago la autoridad procede, pero ahí sí únicamente respecto al monto que corresponda del crédito fiscal. Ok, si yo llego a tener una situación parecida a esta en la cual me están inmovilizando mis cuentas bancarias, ¿qué podría hacer? Les llamo a ustedes y bueno, ahora sí que platícanos un poco el proceso para que nuestros radioescuchas sepan qué es lo que pueden hacer. Sí, claro que sí, nosotros estamos a sus órdenes y esto es un asunto al que le damos mucha prioridad y pues por supuesto sería investigar desde el fondo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Si hay algún requerimiento, si hay alguna visita y si no, pues acompañarlos en la interposición de una queja o inclusive del amparo. Porque también es otro medio del que se puede hacer uso. La queja en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente es muy rápida y también tienen como asunto prioritario el tema de la inmovilización de cuentas bancarias por el trasfondo. Pero a través de nosotros, de la firma, por supuesto, es estarlos acompañando hasta que sus cuentas queden restablecidas y se logre un levantamiento del embargo del aseguramiento. Fíjate que es bien interesante, Carlos. Nosotros generalmente lo que hacemos es acompañar al contribuyente en la solución de su problema y lo que es importante o interesante es que hemos platicado que somos una firma multidisciplinaria. Entonces lo primero que le decimos al contribuyente es: si tienes un problema, acude a nosotros, pregunta por cualquiera de los socios del área de impuestos que son contadores pero que tienen experiencia en estos temas y que tienen posgrados en temas fiscales. Entonces primero es recurrir a uno de los socios. El socio ya canalizará el problema con Jennifer en la parte legal y aparte pues hay contadores, ¿no? El gerente del área fiscal que también está muy enterada, que a lo mejor va a ser muy fácil de que un contador se empape primero de la problemática para establecer bien las líneas de acción junto con la parte legal, ¿no? Entonces voy a aprovechar, Carlos, y les doy mis teléfonos de la oficina, que es el 52 222 893 7610. Si ya quieren tener un poco más de especificidad para la llamada, marquen la extensión 121, que es la asistente del área de impuestos, para que sea más rápido la canalización con alguno de los socios, ¿no? Inmediatamente el socio se pondrá en contacto con el contribuyente, la parte contable, para entender bien el procedimiento que ha estado sucediendo, para canalizarlo con la parte legal de la firma
en este caso con Jennifer, para establecer un plan de acción, ¿no? Un plan de acción desde ayudarles a entender la problemática, pues hasta lo que Jennifer nos decía hace un momento, de ayudarles en el tema del amparo, ¿no? Sí, interponer algún medio de defensa. Es un trabajo conjunto que tiene que verse con el contador y el abogado, ¿no? Entre ambas áreas vemos cuál es la mejor opción para el contribuyente, para el cliente, y eso es lo que hacemos muy bien en la firma Careston. Y sobre todo desbloquear el asunto, ¿no? Sí, ya me inmovilizaron mis cuentas, con ahora pues ya no me las congeles, ¿no? Sí, con toda la que rapidez. lo más rápido posible se te descongele esto. Y hay que estar bien atentos ahora, Carlos, con todo el tema del buzón tributario, ¿no? No hay que perder de vista que la autoridad ya nos va a mandar muchas de sus promociones o sus citatorios a través del buzón tributario, entonces... es un consejo es, por favor, revisen su buzón tributario, porque los plazos entiendo que están más cortos. Ese es otro tema del que si quieres después hablamos, porque las auditorías en materia electrónica vienen y feo, en relación con lo que decía Juan del buzón tributario. Si no atiendes una revisión en materia electrónica, pues el crédito fiscal se vuelve firme. Es decir, si tú haces caso omiso, pues el crédito fiscal pues lo tienes, y eso como un adeudo ya fincado. Pues hay que estar muy pendientes. Yo tengo mi correo electrónico dado de alta en Hacienda, ahí es a donde me están enviando las notificaciones, ¿o hay otro aparte? No, sí es ese, sí, es el que te diste de alta, sí. Ajá, ok. Bueno, pues hay que estar muy pendientes, y lo que rescato de este programa es precisamente estar haciendo frente permanentemente a todos los requerimientos. Es la autoridad, oye, ¿andas por ahí? Sí ando por aquí, ¿no? Porque si me escondo, entonces, no te encuentro, te voy a encontrar, ¿no? Te voy a encontrar inmovilizándote tus cuentas, te voy a encontrar enviándote... Sí, porque sea lo que sea, podemos enfrentarlo y podemos ayudarles. O sea, ya sea en materia fiscal, en materia contable o en materia legal, por supuesto que se puede hacer algo, y lo peor es no hacer nada. Claro, y no dar la cara, que eso es lo que le inquieta a la autoridad. Sí, así es. Yo creo que todos estos problemas, y en cualquier problema, tú lo sabes muy bien, no hay nada catastrófico, siempre vamos a encontrar una solución a los problemas, ¿no? Y yo creo que lo que tenemos que hacer es darle seguimiento puntual a todos estos temas fiscales. Y enfrentarlos. Porque entonces sí, los problemas se vuelven catastróficos. Así es, bueno, fatales. Qué bien. Bueno, pues les agradezco muchísimo, me gustó mucho este programa. A lo mejor podríamos hacer otro que tenga que ver con esto que viene de... con las revisiones electrónicas, que algo ya platicamos con alguno de los socios de Careston, pero podríamos enfocarnos nada más en cómo anticiparnos y cómo resolverlo. Claro que sí. Les agradezco muchísimo. Soy Carlos Garcés en su programa El Corazón de mi Patrimonio. El Corazón de mi Patrimonio, con Carlos Garcés.